Buenas tardes, profesor y compañeros. Para desarrollar esta propuesta, quiero antes recordar que partí del análisis realizado en la unidad anterior, es decir, la unidad 1. A partir de esa unidad, logré identificar las principales causas y consecuencias de los préstamos informales tipo gota a gota. Y con base a esos resultados, elaboré un plan de acción orientado a la prevención de esta problemática. Así que voy a presentar mi propuesta, la cual se llama Plan de Acción para la Prevención de los Préstamos Informales tipo gota a gota en Costa Rica, con énfasis en el Cantón Central de Alajuela hacia el año 2030. El objetivo principal de este trabajo consiste en crear una propuesta estratégica que permita prevenir y reducir este tipo de préstamos mediante acciones enfocadas en la prevención, la educación financiera, la inclusión económica, el fortalecimiento institucional y también la seguridad ciudadana. Antes de comenzar con la propuesta, me gustaría recordar brevemente por qué surge o surgió este trabajo al inicio. En la unidad anterior realicé un análisis sobre los préstamos conocidos gota a gota. A partir de este análisis, nosotros pudimos observar que este fenómeno no es únicamente un problema relacionado con dinero o con personas endeudadas que piden dinero. En realidad, detrás de estos préstamos existe toda una estructura vinculada con el crimen organizado, la cual aprovecha las dificultades económicas que enfrentan muchas personas para ofrecer dinero de manera rápida, pero bajo condiciones extremadamente abusivas e incluso peligrosas. Muchas veces sucede que las personas aceptan estos préstamos porque necesitan cubrir gastos urgentes, alimentar a su familia, pagar alquiler o enfrentar una emergencia. Sin embargo, lo que inicialmente parece una solución termina convirtiéndose en un problema mucho más grande. Las personas no solamente están adquiriendo una deuda difícil de pagar, sino que pueden ser víctimas de amenazas, intimidación, violencia, pierden el patrimonio e incluso pueden llegar a la muerte. Por esta razón, durante el análisis anterior se concluyó que si esta situación continúa creciendo sin una intervención integral por parte del gobierno y de la comunidad, para el año 2030 podría realmente consolidarse y ya establecerse como una actividad más del crimen organizado. Precisamente por eso es que nace esta propuesta. El propósito ya no es solamente analizar el problema, sino realmente plantear acciones concretas que puedan prevenirlo. Aunque este fenómeno ocurre en distintas partes del país, yo decidí enfocarme un poco en el Cantón Central de Alajuela. Al principio pensé en hacerlo por todo el CAM, pero después de un análisis más exhaustivo y las estadísticas, la propuesta se orientó más hacia el Cantón de Alajuela. Y claro, no vamos a dejar de reconocer que todo esto o que estas situaciones ocurren en muchas comunidades del país. Ahora bien, después de estudiar toda la problemática, yo logré identificar que este fenómeno tiene muchas causas y diferentes. No depende únicamente de la falta de dinero, sino que intervienen factores sociales, factores educativos, institucionales y de seguridad. Por esta razón, toda la propuesta va girando alrededor de cuatro ámbitos de acción. El primer ámbito es el social y preventivo. Al menos yo personalmente considero que este es el más importante de toda la propuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el problema empieza cuando una persona solicita un préstamo ilegal, pero no, realmente el problema comienza mucho antes, cuando existe desinformación, cuando las personas desconocen los riesgos, cuando creen que no tienen otra opción, cuando nunca han recibido educación financiera. Y por esta razón es que la primera propuesta consiste en fortalecer la prevención. Y sin ella no podría avanzar la propuesta porque este es el eje principal. Y la idea es desarrollar programas educativos dirigidos tanto a jóvenes como personas adultas. Es decir, no se trata únicamente de enseñar qué es un préstamo, sino también de enseñar cómo manejar el dinero, cómo prevenir meterse con este tipo de organizaciones o personas. También buscamos identificar riesgos y alternativas que sean legales antes de acudir a un préstamo de esta modalidad. Yo propongo desarrollar campañas de información dirigidas a población joven y adultos, pero con un enfoque en las
poblaciones o personas vulnerables. Durante esta investigación encontré que uno de los grupos más afectados son muchas jefas de hogar, quienes debido a necesidades económicas urgentes aceptan este tipo de préstamos para cubrir gastos básicos como alimentación, educación o vivienda. Lamentablemente, esa decisión muchas veces termina generando consecuencias mucho más graves para toda la familia. Por eso considero que la prevención debe convertirse en la primera línea de defensa. Ahora bien, lo que yo quisiera ver o enfocarme es en esta área de prevención, pero con 4 ejes principales. El primer, el primer eje es la prevención social de delito, la educación financiera dirigida a esta población vulnerable. El tercer eje es fortalecer la participación ciudadana. Y como número 4, o como último eje, tenemos brindar educación específica sobre cómo funcionan los préstamos gota a gota, cuáles son sus riesgos y cómo evitarlos de manera consciente. Es decir, sin maquillar la realidad, simplemente presentar a los préstamos tal cual ellos son con sus consecuencias reales. En este primer ámbito, yo lo que busco es reducir la cantidad de personas que llegan a convertirse en víctimas antes de que el problema ya esté. Continuando con la propuesta, paso al ámbito número 2, el cual corresponde al ámbito institucional o estructural. Acá en este ámbito nace una idea muy sencilla. Ninguna institución por sí sola puede resolver el problema. Por ejemplo, la policía puede investigar los delitos, puede detener a los responsables, pero eso no va a evitar que las personas sigan cayendo en este tipo de préstamos. De igual forma, una institución educativa podría capacitar personas, pero no tiene la capacidad para investigar organizaciones. Así que cada institución debe cumplir una función diferente y únicamente cuando trabajan de manera coordinada es posible obtener mejores resultados. Acá, o por esta razón, es más bien que una de las principales propuestas yo coloqué acá en nuestro trabajo es fortalecer la coordinación entre instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, también Fuerza Pública. También tenemos a las fiscalías, las municipalidades y estas asociaciones o grupos comunitarios que se hacen así con el pueblo. Por ejemplo, a veces tienen comités, a veces tienen juntas de desarrollo o a veces crean como entidades de seguridad o policiales dentro de la misma comunidad. Y la idea es enfocarse en la educación también y trabajar de la mano con todas estas organizaciones, principalmente con las comunales, porque el propósito es involucrar a la población, a la ciudadanía. La idea, en resumen, es que exista una comunicación constante entre ellas, que puedan compartir información, coordinar campañas preventivas y ofrecer atención a las víctimas. Y también, por supuesto, se busca facilitar todo lo que son mecanismos de denuncia a través de aumentar la confianza hacia las instituciones. Acá muchas veces sucede que las personas sí desean denunciar, pero no saben dónde acudir o tienen miedo de hacerlo. Actualmente ya existen leyes relacionadas con este tipo de delito, pero considero que su efectividad aumenta cuando existe una verdadera o un verdadero conocimiento de cómo denunciar, a dónde acudir y, por supuesto, coordinación entre todas las instituciones responsables. Los principales ejes en este ámbito son la coordinación interinstitucional, es decir, la coordinación entre instituciones, también la gestión estratégica de información, que puedan compartir la información que ellas tienen. El tercero sería la atención a víctimas o la orientación a la víctima. Y el cuarto, el cuarto eje lo que busca es facilitar y promover la denuncia ciudadana de manera segura y confiada. En resumen, este ámbito pretende que todas las instituciones trabajen como un solo equipo. Ahora tenemos el ámbito número 3 o tercer ámbito, el cual corresponde al ámbito económico o de incorporación financiera, lo que podríamos también llamar como inclusión económica o inclusión, financiera. Durante toda la investigación encontré que el principal motivo por el cual muchas personas recurren a este tipo de préstamos
es por la necesidad literalmente económica, no por un intento de aparentar o de tener más dinero, sino por una necesidad real, una necesidad que existe en el momento, por una deficiencia económica que hay, no porque precisamente quieran participar en algo ilegal, sino porque sienten que no hay más alternativa. Muchas veces estos se enfrentan a situaciones de desempleo, ingresos insuficientes, emergencias familiares o simplemente no logran acceder a préstamos de manera legal em, o de manera formal, como lo son bancos o cooperativas. Entonces, claro, lo que aparece alguien ofreciendo dinero rápido, sin muchos requisitos, con una aparente solución inmediata, y lo que para ellos inicia como una solución, como atractivo, es que detrás de esta facilidad existen intereses abusivos, amenazas, un fuerte vínculo con organizaciones criminales, y por esta razón considero que una estrategia preventiva también debe incluir en ella soluciones económicas para las personas. Am, Acá yo lo que hice entonces fue enfocarme en algunos ejes también, ¿verdad? Como en el punto anterior, pero dentro de esta inclusión financiera, sí, de esta inclusión económica que tenemos acá, son también 4 ejes principales, los cuales son. Vamos a ver, los ejes corresponden a una verdadera inclusión financiera, donde se pueda acudir realmente, donde las personas puedan acudir realmente sin importar el tipo de empleo que tengan, el tipo de sexo, religión o situación, sino que puedan acudir a préstamos reales. También hablamos de educación económica sobre cómo administrar los bienes, el dinero. El tercer eje es el fortalecimiento y acompañamiento a pequeños emprendedores y emprendimientos. Y el cuarto eje consiste en facilitar el acceso al crédito formal. Con estas acciones se busca disminuir poco a poco la dependencia de mecanismos ilegales de financiamiento. Finalmente, cuando llego al cuarto ámbito, me doy cuenta de que uno de los ámbitos más importantes es el policial o de seguridad. Aunque durante toda la propuesta yo insisto en que la prevención es el eje principal, no significa que podamos dejar de lado la seguridad. Es importante recordar que detrás de los préstamos gota a gota no existe una sola persona, existe una toda organización criminal. Durante el trabajo que se presentó, se analiza esa estructura y se analiza una escala, una pirámide. En la parte superior coloqué una zona donde se explica que en la parte superior se encuentran aquellas personas que aportan el dinero, después están quienes administran las operaciones, quienes realizan los cobros y finalmente quienes son los encargados de intimidar, amenazar o acorralar a las personas como método para asegurar el pago. Por esta razón es que combatir este fenómeno requiere una respuesta policial organizada. No basta con detener un cobrador, es necesario investigar toda la estructura criminal y por eso la propuesta plantea fortalecer la inteligencia policial, impulsar el análisis criminal y fortalecer, por supuesto, las investigaciones financieras, como por ejemplo que las entidades tengan la capacidad de investigar de dónde provienen los capitales de ciertas cuentas u organizaciones que de primera entrada puedan parecer sospechosas. Acá también se propone y va de la mano el fortalecer los controles financieros para evitar el lavado de dinero. O sea, ambas van de las manos, es decir, que se investigue de dónde está ingresando el capital, principalmente donde el capital es muy alto, luce sospechoso, no parece real, no luce como algo legal, ¿verdad? Acá otro aspecto que yo quiero que recordemos es que es muy importante recuperar la confianza de la ciudadanía. Muchas personas no denuncian ni actúan porque no sienten que exista confianza, no sienten confianza, sino que sienten miedo, sienten que no van a recibir ayuda o hasta creen que los mismos criminales están dentro de la policía. Por eso considero necesario realizar campañas donde se les explique cuándo denunciar, cómo hacerlo, que se incentive cómo recuperar la confianza y de cuáles instituciones estos pueden recibir apoyo. Los ejes en este ámbito es mayor inteligencia policial, atención a víctimas, control financiero y educación ciudadana sobre la denuncia segura. Una vez definidos estos 4 ámbitos con sus respectivos ejes de acción, el siguiente paso fue integrarlos en una sola estrategia,
Por eso yo propuse un programa llamado Alajuela, Decisiones Seguras, Programa Integral para la Prevención de los Préstamos Gota a Gota. ¿Por qué? Porque no quería que cada acción quedara aislada o funcionando de manera independiente. La idea es que este programa funcione como el eje central de toda la propuesta, coordinando acciones educativas, soluciones económicas, trabajo policial. En otras palabras, sería el mecanismo encargado de conectar todos los esfuerzos para que trabajen con un mismo objetivo. Este programa requiere la participación de diferentes actores, por ejemplo, las instituciones públicas mencionadas anteriormente, las municipalidades, las entidades financieras, las organizaciones comunitarias y, por supuesto, la ciudadanía. En este programa estratégico también se incluyen tres elementos importantes. La viabilidad. Lo que queremos decir es que esta propuesta es viable, es posible llevarla a cabo, no plantea crear instituciones nuevas, sino aprovechar las existentes, las que ya están trabajando actualmente para que estos trabajen de forma conjunta. El segundo es la pertinencia. La propuesta la considero pertinente porque responde directamente a una problemática real que actualmente afecta a muchas familias costarricenses. No busca disminuir el delito, sino que busca prevenir. El tercer elemento es la objetividad. La propuesta no surge de opiniones personales, sino que se basa en el análisis realizado previamente sobre las causas, consecuencias y funcionamiento de los préstamos gota a gota. Por eso, las acciones planteadas buscan responder a las necesidades identificadas durante la investigación. En varios ámbitos, como por ejemplo el económico, se puede medir cuántas personas logran acceder a créditos formales y se busca se busca enseñar que no todas las personas pueden acceder a este tipo de préstamos y que por eso muchas veces resulta importante enfocarse más allá de la deuda, porque las personas no pueden acceder a deudas formales, son lentos y por eso buscan este tipo de soluciones rápidas. También se elaboró una hoja de ruta. En esta hoja de ruta se organizan las principales actividades de manera cronológica hasta el año 2030. Durante el año 2026 se propone conformar una mesa entre instituciones para enseñar el material educativo, posteriormente iniciar con campañas informativas, capacitaciones dirigidas a la comunidad y a los centros educativos, y en los años siguientes se busca fortalecer los programas de inclusión financiera, también los mecanismos de denuncia y la evaluación continua y periódica de resultados. Así que hacia el año 2030 se realizaría una evaluación general del programa para identificar las fortalezas y las debilidades junto a las oportunidades de mejora para encontrar o buscar que la propuesta pueda ser continua y no sea solamente una respuesta de momento o inmediata. Para finalizar, de manera muy general, me gustaría compartir una reflexión y es que muchas veces cuando hablamos de crimen organizado pensamos únicamente en narcotráfico, lavado de dinero, sicariato. Sin embargo, esta investigación nos permite comprender que existen otras actividades que también permiten comprender las organizaciones criminales, como los préstamos gota a gota, aunque en apariencia parecen ofrecer una solución rápida a un programa económico, realmente generan consecuencias que afectan a las personas, a las familias y también a la seguridad del país. Por esta razón, considero que enfrentar esta problemática requiere mucho más que enfrentar las sanciones o las penas, sino que es necesario enfocarse en inclusión económica, en educación financiera y fortalecimiento de la confianza ciudadana. Así que en conclusión, esta propuesta busca demostrar que mediante el trabajo conjunto entre instituciones y gobiernos locales, o sea, las municipalidades y entidades financieras junto a organizaciones comunitarias y ciudadanas, es realmente posible reducir la presencia de préstamos informales y avanzar, hacia comunidades más seguras y mejor informadas. Les agradezco su atención y me disculpo si fue algo rápido, si hubo ruido externo o demás. Espero realmente que se haya entendido. El tema es muy amplio, entonces sí hay que estudiarlo un poco más, pero de forma general de esto trata mi propuesta. Un placer y hasta luego.